Buen día. Iniciamos con los ejemplos de la unidad número 1, estática de los fluidos. Aquí encuentras un formulario y en la parte inferior tienes las constantes que utilizamos en esta unidad. El ejemplo número 1 dice lo siguiente: calcular el peso por unidad de área de la tapa cuando el sistema está en equilibrio. Entonces tenemos un sistema donde tenemos una tapa, tenemos alcohol, tenemos agua y tenemos mercurio. Nos dan las densidades relativas del alcohol y del mercurio. La densidad del agua se supone que uno la conoce y también está allí en el formulario. Cuando uno tiene los ejercicios, debe formularse algunas preguntas con la finalidad de saber cuál va a ser el camino, la fórmula que va a utilizar para poder resolver el ejercicio. La primera pregunta que en este caso tenemos que hacerlo es: ¿esto es un ejercicio de estática de los fluidos o es un ejercicio de dinámica de los fluidos? El sistema está en equilibrio, quiere decir que estamos en presencia de estática de los fluidos. La segunda pregunta que debemos hacernos, ya que es un ejercicio de estática de los fluidos, es ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Lo resuelvo por ley de Pascal o lo resuelvo por principio de Arquímedes? En este caso muchas veces lo hacemos por descarte. Voy del último al primero. Principio de Arquímedes. ¿Qué es lo que debe ocurrir en el principio de Arquímedes? Un objeto o un cuerpo dentro del fluido. Si observamos la figura y leímos el enunciado, aquí no hay ningún objeto dentro del cuerpo. Por lo tanto, esto no es principio de Arquímedes. Ley de Pascal. Podría parecerse a la ley de Pascal según lo que vimos en la teoría, pero la ley de Pascal dice que el recipiente tiene que estar cerrado, porque el líquido está confinado en un recipiente cerrado. Del lado izquierdo tenemos una tapa, está cerrado, pero del lado derecho está abierto. Por lo tanto, esto no es ley de Pascal. Por descarte, esto es un ejercicio que se resuelve utilizando la ecuación fundamental de la hidrostática. La tercera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué nos piden calcular? Nos están pidiendo calcular el peso por unidad de área. El peso es una fuerza. Fuerza por unidad de área, es decir, peso entre área. Esa es la definición de presión. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cuál es la presión de la tapa? Una vez que sabemos, hemos contestado estas preguntas, entonces nos están pidiendo calcular la presión en la tapa. Sabemos que lo vamos a hacer por ecuación fundamental de la hidrostática y hay un algo relacionado con esta ecuación que nos interesa, que vimos en la teoría. Dos puntos al mismo nivel horizontal y en el mismo líquido tienen la misma presión. Con estas dos cosas nosotros vamos a poder calcular la presión en la tapa. Una de las cosas que debemos hacer para poder resolver es ubicar los puntos. ¿Cuáles puntos? Dos puntos que estén al mismo nivel horizontal y en el mismo líquido. Esta línea es la línea donde deberíamos nosotros ubicar estos dos puntos. ¿Por qué? Es una línea horizontal, está pasando por el mismo líquido, de este lado hay agua, de este lado también hay agua, y conocemos alturas, tanto del lado izquierdo como desde el lado derecho. Si nosotros colocamos, por ejemplo, la línea aquí a este nivel, y ubicamos los puntos a este nivel, de este lado sirve porque yo conozco esta altura desde aquí, pero de este lado no nos serviría porque no conocemos esta altura desde aquí. Si bien es cierto, tenemos esta y nos podría ayudar, bueno, es similar a colocar esto aquí y no tenemos que hacer restas
en cuanto a distancia. Una vez que sabemos dónde vamos a colocar la línea horizontal, entonces ubicamos los puntos y le damos un nombre, punto A, punto B, que sabemos que las presiones en esos puntos son iguales según lo que decimos aquí. Dos puntos al mismo nivel horizontal y en el mismo líquido tienen la misma presión. ¿Cuál es la presión en el punto A? Vamos a pasar al punto A. ¿Cuál es la presión en este punto? La presión que se debe a todo lo que está arriba de ese punto. ¿Qué hay encima de ese punto? La presión de la tapa, la presión debida a esta columna de alcohol y la presión debida a este pedacito, esta columna de agua que hay acá. ¿A qué es igual la presión en el punto B? A todo lo que esté por encima del punto B. ¿Qué hay por encima del punto B? Como esto está abierto, aquí tenemos la presión atmosférica, por lo tanto aquí aparece primero la presión atmosférica. Luego tenemos la presión que se debe a esta columna de mercurio, que es lo que aparece acá. Y luego la presión debida a esta columna de agua, que es el tercer término que aparece aquí. Entonces observen, sobre el punto A hay tres cosas: la columna de agua, la columna de alcohol y la presión de la tapa. Por lo tanto, la presión en A debe tener tres términos: presión de la tapa, presión debido a la columna de alcohol y presión debido a la columna de agua. En el punto B tenemos tres cosas también: la columna de agua, la columna de mercurio y, como esto está abierto, la presión atmosférica. Entonces también tenemos tres términos: presión en B, presión atmosférica, más la presión debido a la columna de mercurio, más la presión debido a la columna de agua. Ahora bien, esas dos cosas son iguales porque la presión en A es igual a la presión en B. Entonces, la ecuación que teníamos anteriormente, estas dos ecuaciones, las igualamos porque ellas son iguales y se genera esta expresión. De allí despejamos la presión en la tapa, que es lo que nosotros estamos buscando. Esto positivo, positivo, pasaría del lado derecho de la ecuación negativo, como está aquí y está aquí. Ahora vamos a buscar la presión manométrica. ¿Por qué la presión manométrica? Realmente el ejercicio no te pide presión manométrica. Cuando no nos piden, no nos dicen qué tipo de presión quieren, entonces nosotros podemos decidir presión absoluta o presión manométrica. En este caso yo lo estoy haciendo como presión manométrica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta presión atmosférica que está aquí la pasamos hacia el lado izquierdo de la ecuación de la igualdad negativa, que es lo que aparece en la parte de abajo. Entonces nos quedarían solamente los términos por las columnas de líquido que están acá. Presión de la tapa. Una vez que yo digo que es una presión manométrica, entonces lo que hacemos es escribir presión de la tapa. No hace falta escribir menos P sub 0, porque ya estamos diciendo que vamos a trabajar con presión manométrica. ¿Tienes que hacerlo, juro, como presión manométrica? No. Si el ejercicio no lo pide, no. Tú lo puedes hacer a presión absoluta o presión manométrica. Es decir, tú pudiste haber colocado aquí en esta presión y haber sustituido aquí los valores. No pasa nada. O sea, simplemente es una cuestión de decisión personal. Eso si el ejercicio no lo dice. Pero hay ejercicios que te piden la presión manométrica, entonces tienes que restarle la presión del aire. Bien, vamos a sustituir los valores. Recordamos que la presión relativa es igual a la presión de la sustancia, la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. ¿Por qué necesitamos esto? Porque la ecuación es densidad de la sustancia, pero el ejercicio nos está dando densidad relativa. Entonces, para poder colocar el valor de la densidad de la sustancia, hay que multiplicar la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces, acá tenemos la presión de la tapa, tenemos aquí 13,6 es la densidad del mercurio. Vamos a regresar un momentico. Tenemos acá densidad del mercurio por G, por la altura de mercurio. Entonces, primero de mercurio, después la presión del agua en el punto B, la columna del agua de punto B,
la columna de alcohol y la columna de agua del punto A. Recordamos que el punto A estaba del lado izquierdo y el punto B estaba del lado derecho. Entonces sustituimos los valores, ¿bien? Y una vez que sustituimos los valores, pues hacemos los cálculos correspondientes. Eso nos da 3.398,184 pascales. Bien, verificamos las alturas, 0,05 metros, la columna de mercurio. Fíjense que el mercurio, esto es densidad relativa del mercurio, la que nos dio el ejercicio, que hay que multiplicarla por la densidad del agua, porque la que tiene que ir en la ecuación es la densidad del mercurio. Entonces esto pasa multiplicando para acá. Densidad relativa del mercurio por la densidad del agua, por la aceleración de la gravedad, por la altura de la columna de líquido de mercurio. Más, ahora viene el agua, densidad del agua, por la aceleración de la gravedad, por la columna de líquido de agua en el punto B, menos, este es el alcohol, densidad relativa del alcohol, por la densidad del agua, por la aceleración de la gravedad, por la altura de la columna de alcohol, menos la densidad del agua por la aceleración de la gravedad, por la altura de la columna de agua en el punto A. Vamos a verificar esas alturas, ¿no? Para que lo veamos. Del lado A, el alcohol tiene 15 centímetros, o sea, 0,15 metros, y el alcohol tiene, el agua, y de este lado el alcohol, 0,6 metros. En el punto B tenemos columna de mercurio con 0,05 metros y la columna de agua 0,30 metros. Entonces, de esa forma obtenemos la presión que hay en la tapa.